Buenos días, doctora. El día de hoy presentaremos nuestro proyecto de investigación, screening nutricional y evaluación del impacto de educación nutricional en pacientes hospitalizados del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo en el Salud en Arequipa. Sigan. La desnutrición hospitalaria como tal es un problema relevante en salud pública ya que se asocia con una mayor morbimortalidad, estancia hospitalaria prolongada y aumento de costos. Sin embargo, el riesgo nutricional como tal suele no identificarse a tiempo, retrasando de esta forma las intervenciones. Por ello, el uso de herramientas de tamizaje nutricional junto con educación nutricional al paciente y a su familia es fundamental para mejorar la atención integral y favorecer la recuperación. En el planteamiento teórico, como tal, en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, no se cuenta con información sistematizada sobre la prevalencia del riesgo nutricional ni sobre el impacto de la educación nutricional en pacientes hospitalizados. Por ello, el estudio busca determinar el riesgo nutricional y el efecto de educación nutricional en esos pacientes durante el año 2026. La investigación corresponde al área de medicina humana en nutrición clínica y nutrición hospitalaria. Siguiente. Se valoran el riesgo nutricional mediante MNA más NRS 2002, el estado antropométrico IMC circunferencias y el nivel de conocimientos tanto antes y después de la intervención educativa. Finalmente, se pretende estimar la prevalencia del riesgo nutricional, identificar servicios y diagnósticos de mayor riesgo, evaluar la concordancia entre escalas y determinar si la educación nutricional como tal mejora el conocimiento. Y bueno, este es un estudio observacional, descriptivo y transversal y de nivel aplicado. Siguiente. En cuanto a la justificación, la vamos a ver en cuatro aspectos. La científica, la desnutrición hospitalaria suele ser subdiagnosticada y este estudio va a aportar evidencia institucional inédita bajo lineamientos del SPEN y el ASPEM en el contexto local del CAS. En cuanto a la social, al identificar el riesgo nutricional se busca mitigar la morbimortalidad y reducir la estancia hospitalaria extendida. Además, faculta a los cuidadores para dar continuidad en la dieta en el hogar. El proyecto es viable debido al uso de herramientas de screening no invasivas que no interfieren con el manejo médico, contando con los recursos necesarios y el personal capacitado. En cuanto al interés académico, pues va a permitir la consolidación de la investigación formativa aplicada, unificando las competencias teóricas de nutrición clínica con la práctica hospitalaria directa. Siguiente. En cuanto a los objetivos, como objetivo general tenemos identificar el riesgo nutricional y evaluar el impacto de la intervención de educación nutricional en pacientes hospitalizados del área de traumatología en el CASE. En cuanto a los específicos, tenemos aplicar escalas de screening nutricional como la MNA más y NRCO 2002 en la población hospitalizada, caracterizar el perfil sociodemográfico, clínico y antropométrico de los pacientes. También tenemos determinar la prevalencia del riesgo nutricional tanto a nivel global como específico, analizar la concordancia estadística entre las tres escalas utilizadas para evaluar su consistencia clínica y evaluar el impacto de la educación nutricional comparando el nivel de conocimiento de los pacientes y cuidadores. Siguiente. En cuanto a la hipótesis de la investigación, es si existe una prevalencia significativa de riesgo nutricional en los pacientes hospitalizados del servicio de traumatología y si la intervención de educación nutricional va a tener un impacto positivo y medible en sus niveles de conocimiento. Siguiente. Hablando un poco del marco teórico, cabe señalar que la desnutrición hospitalaria va a ser un problema frecuente en pacientes hospitalizados. Se produce cuando existe un desequilibrio entre el requerimiento y el aporte de nutrientes. No solo se debe a una alimentación insuficiente, sino a factores como una enfermedad, inflamación, el aumento del gasto energético, lo que provoca pérdida de masa muscular y deterioro funcional. Según los criterios de GLIM, el diagnóstico considera criterios fenotípicos como pérdida de peso y la disminución de la masa muscular y criterios etiológicos como reducción de la ingesta y presencia de inflamación. Su prevalencia va a oscilar entre el 20 al 50% de los pacientes hospitalizados y se va a asociar con infecciones, mayor estancia hospitalaria, incremento de costos y mayor mortalidad. Siguiente. Por ello, es fundamental realizar un screening o tamizaje nutricional al ingreso hospitalario. El screening va a permitir identificar de forma rápida a los pacientes con riesgo de desnutrición y determinar quiénes requieren una valoración nutricional completa. Las guías recomiendan aplicarlo durante las 24 a 48 horas de hospitalización y en este estudio se van a utilizar las tres herramientas validadas: el MNA para adultos mayores, el MAST para adultos y el NRS 2002 para pacientes hospitalizados. Y es importante porque la comparación de estas escalas va a permitirnos identificar cuál detecta con mayor precisión el riesgo nutricional en los pacientes del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo. Siguiente.
Ahora vamos a hacer en cuanto al tratamiento operacional. En este caso vamos a tener una técnica que se va a basar en una observación directa y encuesta estructurada. Como tal, también instrumentos que va a ser el MNA, el MAS, el NRS 2002 o hasta incluso una ficha de recolección de datos a su vez, como tal utilizando el Excel principalmente como programa de procesamiento. Ahora, todo esto se ha hecho como tal en un contexto, en este caso el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, de Salud Arequipa. En una ubicación temporal, pues vamos a tener alrededor de las 5:20 de la tarde, del 19 de junio de 2026. Y las unidades de estudio van a ser los pacientes hospitalizados adultos de la unidad de traumatología. Siguiente. Pues vamos a tener una población y muestra, una población en este caso de 26 pacientes en total, hospitalizados adultos de la unidad de traumatología, que este mismo último viene siendo ser el criterio por el cual los hemos escogido, pero en este caso solo hemos tenido 13 pacientes que han accedido, puesto que también han tenido problemas, ya sea en el tema de que se han negado simplemente porque ya lo han hecho en muchas encuestas, o como tal han sido como tal dados de alta justo en ese momento, todos cumpliendo este mismo criterio. Como tal, la organización ha sido con una coordinación previamente programada, básicamente con el paciente, hasta incluso con una recolección de datos que se van a basar también en una educación al paciente, una recolección de la retroalimentación después de la educación misma, y a su vez, pues vamos a tener como recursos humanos, en este caso, el docente responsable, 10 estudiantes de cuarto año de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Católica de Santa María, utilizando fichas, cinta métrica, trifoliados y tablets para la presentación de las diapositivas en la capacitación como tal. A su vez, que se ha dado como tal una investigación sin ningún tipo de riesgo, con consentimiento informado y confidencialidad. Siguiente. Empezando con los resultados, la primera tabulación nos indica relacionado con el IMC que el 61.54% de los pacientes van a presentar un IMC alterado, ya sea como sobrepeso o obesidad, lo que nos indicaría ya un factor de riesgo nutricional en los pacientes. Siguiente, por favor. En la segunda tabulación vamos a ver ya lo que es lo referente al sexo, en el que vemos que el 61.54% de los pacientes también son del género masculino, lo que nos indicaría que probablemente el riesgo nutricional esté afectando con mayor prevalencia a los varones. Siguiente, por favor. En la tercera tabulación vemos lo que es la escala MAST y valoración del riesgo nutricional, en el que nos indica que el 46.15%, es decir, casi la mitad de los pacientes se encuentran en un riesgo moderado a alto de desnutrición, lo que nos indicaría la necesidad grande de una intervención para evitar complicaciones nutricionales. Siguiente, por favor. En la cuarta tabulación vemos lo que es el riesgo según la escala MNA, que nos indica que el 84.61% de los pacientes se encuentran en riesgo de desnutrición y desnutrición establecida, lo que corrobora a lo que se ha manifestado según la escala MAST, y viendo así la necesidad de intervención en los pacientes para mejoría nutricional. Siguiente. Según la escala NRS 2002, el 61.54% de los pacientes no va a presentar riesgo nutricional, mientras que el 38.46% restante presenta un riesgo establecido. Siguiente, por favor. Se observa que la herramienta MNA clasifica el 84.61% de los pacientes con algún grado de afectación, 15.38% en desnutrición y 69.23% en riesgo de desnutrición. Siguiente. Se evidencia que de los 8 pacientes identificados en riesgo de desnutrición por MNA, la escala NRS 2002 solo detecta riesgo activo en el 37.5%, dejando el 62.5% restante sin riesgo. Siguiente, por favor. Se observa una concordancia del 50% en las categorías de riesgo alto y riesgo moderado, que también presentan riesgo clínico activo por NRS 2002, identificando un 28.57% de ellos con un riesgo metabólico agudo latente. Bien, continuando con lo que son los resultados, tenemos lo que es el impacto de la educación pre y post cuestionarios. La tabla evalúa lo que es la efectividad del proyecto comparando a nivel de comprensión del problema nutricional de 13 pacientes antes y después de la intervención. La evolución de los resultados, la comprensión adecuada, la cual se incrementó de 38.46 pacientes a 92.31, el equivalente a 12 pacientes, evidenciando una mejoría importante tras la intervención. La comprensión parcial disminuyó de 38.46%, 5 pacientes,
al 7.69%, lo que equivale a un paciente, mostrando que la mayoría de los participantes fortalecido su conocimiento. La comprensión nula descendió del 23,8% tres pacientes al 0%, eliminándose por completo. Los resultados demuestran que la intervención educativa fue altamente efectiva, ya que redujo significativamente el conocimiento parcial y eliminó el desconocimiento sobre el problema nutricional, permitiendo que más de 9 de cada 10 participantes alcanzaran una comprensión adecuada de su situación nutricional. Ahora, bien, con la última tabla tenemos lo que son los resultados, los análisis estadísticos que mostraron una diferencia significativa entre el pretest y el post-test de los valores de P, que debe ser de menos 0,05, lo cual se confirma que la mejora en la comprensión del problema nutricional no ocurrió por azar, sino que fue consecuencia de la intervención educativa. Los resultados respaldan efectividad la intervención educativa demostrando que esta produjo una mejora significativa en la comprensión del problema nutricional de los participantes, con evidencia estadística que valida el impacto observado. Gracias. Siguiente. Con respecto a la discusión de resultados, se identificó lo que es la presencia de pacientes con riesgo nutricional, evidenciando en sí la importancia del tamizaje nutricional al ingreso hospitalario. Asimismo, aunque el IMC promedio fue de 27,17, que es de sobrepeso, algunos pacientes presentaron riesgo de nutrición, confirmando el IMC por sí solo que no refleja el estado nutricional correctamente, sino que necesitamos otras herramientas para poder calcular este. Siguiente, por favor. Siguiendo con la exposición, vamos a ver lo de la comparación con el pretest y el posttest que se le hizo al paciente, en el cual va a haber un riesgo nutricional, con un conocimiento nutricional de los pacientes y cuidadores mediante la prueba de Wilkinson, que fue P menor a 0,05, que confirmó este cambio, que fue estadísticamente significativo, en el cual también estos resultados coinciden con las recomendaciones del SPEN, que promueven el tamizaje y la educación nutricional para prevenir complicaciones y favorecer la recuperación de los pacientes. Gracias. Siguiente. Este estudio no es ajeno a algunas limitaciones. En primer lugar, el tamaño reducido de la muestra, con solo 13 participantes, limita la posibilidad de generalizar los resultados a toda la población hospitalaria. Además, al tratarse de un estudio transversal, no fue posible para nosotros realizar un seguimiento después del alta, o siquiera evaluar a los pacientes si mantuvieron los conocimientos adquiridos, ni su impacto en la recuperación nutricional. O sea, no podemos ver la efectividad de nuestra actividad. Finalmente, en algunos pacientes con traumatismo agudo, las alteraciones del estado de conciencia o el dolor que tenían fueron tan intensos que impidieron brindar la educación nutricional directamente al paciente, por lo que nosotros nos dirigimos más que todos sus familiares cuidadores, lo que dificulta una intervención uniforme en toda la muestra, ya que algunos recibían atención directa de nosotros hacia el paciente y otros hacia el familiar. Siguiente. Bueno, pasando a las conclusiones, la primera va a determinar que existe una alarmante coexistencia entre la malnutrición por exceso y riesgo de desnutrición. La medida del índice de masa corporal IMC fue de 27,14, situando al 61,5% de los pacientes en sobrepeso u obesidad. Esto demuestra que un IMC elevado suele enmascarar un déficit nutricional oculto. Segunda, el tamizaje MNA fue el más sensible al captar un 61,5% en riesgo de desnutrición, mientras que el NRS 2002 identificó de forma más precisa un 38,5% con riesgo nutricional formal por estrés metabólico. Siguiente, por favor. Además, estamos validando el impacto educativo. El conocimiento adecuado subió drásticamente del 38,5% al 92,3%. La prueba de Wilcoxon arrojó un valor de W igual a 10, menor al valor crítico de 17, rechazando la hipótesis nula y demostrando un cambio cognitivo estadísticamente y altamente significativo. Siguiente, por favor. Asimismo, en las recomendaciones tenemos que en primero al servicio de traumatología le recomendamos implementar obligatoriamente el NRS 2002 al ingreso para evitar el subdiagnóstico en pacientes quirúrgicos con sobrepeso. En segundo, al servicio de enfermería y medicina interna le recomendamos la entrega de material educativo y talleres al cuidador antes del alta para reducir reingresos, y hay que ampliar la muestra a más de 13 pacientes y realizar el seguimiento longitudinal a los 30 y 60 días posalta. Siguiente, por favor. Muchas gracias.